Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a su canal predilecto de Ingeniería Industrial, todo sobre Ingeniería Industrial. Yo soy el ingeniero Alejandro Briones y sean bienvenidos nuevamente a este canal. Ya saben que me encanta esta dinámica donde yo hablo, ustedes me escuchan, y aquí en los comentarios les dejo la respuesta a sus dudas. Yo muy feliz y gustoso de estar con ustedes una vez más en este video. Hablé en el video pasado sobre un tema que les comenté era el origen, la madre, la matriz, el punto clave de la ingeniería industrial, y eso es la administración científica. ¿Qué es la administración científica? Para empezar, es una práctica que surgió a finales del siglo XIX en Estados Unidos con todo este auge de la ingeniería industrial, de la primera ingeniería industrial, y que se terminó popularizando por el autor Frederick Winslow Taylor en 1911 cuando publicó su libro Los principios de la administración científica. Un poquito de contexto. La teoría de la administración científica surgió en respuesta a la necesidad de aumentar la productividad de las empresas, se centró en las tareas y en racionalizar el trabajo, además de que Taylor identificó problemas en la industria, problemas de su época, obvio, como la falta de un sistema de trabajo efectivo, falta de incentivos económicos y la falta de toma de decisiones arbitrarias. Vamos a verlo más a detalle cómo la administración científica dio pie y origen a la ingeniería industrial como la conocemos, a la industria como tal como la conocemos, no nada más en ingeniería industrial. Vamos por partes. Definición y concepto básico. Este enfoque sistemático utiliza métodos científicos para poder analizar y mejorar la eficiencia de los lugares de trabajo. Se basa en la observación, medición y análisis para optimizar los procesos. ¿Saben qué es esto? Meterle números al tema de la observación. Decir, ya vi que esto trae un problema con esto. ¿Y si hago este cambio sustancial a nivel numérico? ¿Y si mido esto? Ya estamos metiéndole números a la complejidad del entendimiento de lo que pasan las cosas. Sé que puede ser muy obvio, pero era el siglo XIX, gente. Era 1911 cuando esto se empezó a ver en auge. Si ahorita nos cuesta entender si una puerta dice empuje y jalar, no me imagino lo que ha de haber sido tratar de entender en 1911 la gente que escuchaba y decir, oye, es que ahora vas a tener que medir este pedo. No, güey, pero ¿por qué si no estaba haciendo eso? Si la resistencia al cambio en estos tiempos está bien cabrona, no me imagino en 1911. Bueno, era básicamente mirar las cosas, meterle números para poder entenderlo más. Recuerden que lo que no se mide no se puede mejorar. Y si no se mide y no se puede mejorar es porque no hay un análisis de. Otro principio es que busca optimizar el rendimiento de cada tarea mediante la estandarización de procesos, eliminación de movimientos y tiempos innecesarios y la reducción de desperdicios. Haciendo más con menos, maximizar la producción con el mínimo esfuerzo humano. Mínimo entre comillas, quizá ahorita sí, ya veremos en su momento qué era ese mínimo al que se refieren. Y bueno, lo que terminó de dar forma a la administración científica fueron los fundamentos de Taylor. Frederick Winslow Taylor propuso en su libro El estudio científico del trabajo, la selección y capacitación de trabajadores especializados y la cooperación entre los gerentes y los trabajadores, dividiendo de manera coherente las directrices y estrategias a los gerentes y la operación y mano de obra a los operarios. De esta manera cada quien tenía bien delimitadas sus funciones, cada quien sabía qué tenía que hacer, y las personas con un poquito más de entendimiento de la materia podían juntarse para seguir progresando y desarrollando la industria a entendimiento de estos grandes empresarios. Y van a ver por qué, no lo digo de manera despectiva, eran medios gachos, medios gandallones en 1911. ¿Quién fue y qué hizo Frederick Taylor? Este señor, ingeniero, filántropo, mecánico, consultor administrativo, economista y padre de la administración científica, Frederick Winslow Taylor. Frederick Winslow Taylor. De 1856 a 1915 fue el periodo en el cual este ingeniero vivió. ¿Y qué hizo? Desarrolló la administración científica y le estamos haciendo un video 110 años después. Hizo cambios significativos y dio las bases del estudio de tiempos y movimientos y de la estandarización de procesos. A este señor es al que le debemos que ya no hagamos las cosas como indios y a nuestro entendimiento, sino que diga, ok, ya vimos que tienes que hacer todo este recorrido, ya vimos que tienes que hacer todo esto, ya vimos que tienes que reparar esta máquina. No vas a llegar a reparar y a ver cómo está, no, hay un proceso, hay que ir a verificar el aparato, hay que ir a comprobar su funcionamiento, hay que comenzar a detectar fallas, hay que buscar los insumos, los recursos, la solución. Bueno, todo esto de estandarizar los procesos, de decir cómo deben de ser las cosas, en qué momento, con el fin de hacer más con menos y de sacarle mayor provecho. El estudio de tiempos y movimientos que hizo para eliminar los pasos innecesarios y que la gente dejara de estar huevoneando o perdiendo el tiempo. Mira, si no estaban fabricando en ese entonces, estaban perdiendo el tiempo. No existían derechos humanos. Entonces, aquí era todo o nada. O me sirves mucho o no me sirves nada. Y luego también comenzó a dividir a los empleados.
Ya al separarlos por conocimiento, empezó a verse un mayor resultado y avance tecnológico, porque las personas que entendían más del tema, los estrategas, los gerentes, los directores, eran los que entre ellos mismos proponían nuevas estrategias para seguir mejorando y bajando las indicaciones a los operarios. Los operarios empezaron a seguir esas indicaciones porque vieron que hacían menos esfuerzo, gastaban menos tiempo y se hacía más. Luego ya empezaron a hacer ciertos movimientos ahí como el pago por pieza, por destajo, y ahí ya no estaba tan chido, pero lo vamos a ver más adelante. Y bueno, así como les decía, empezaron a definirse los puestos. Tú que le sabes a este tema, vete a este lado. Tú que le sabes a esto, vete a este lado. Ya no iban todos a todo, ahora iban enfocados en lo que tenían que hacer, lo cual dio paso a lo que ya les comenté, una buena cooperación entre gerentes y operarios, los que no eran gandallas, porque según las películas de Charles Chaplin, adaptadas en 1920-1930, eran unos hijos de puta explotadores. Pero bueno, eso a grandes rasgos, eran otros tiempos, era otro mundo, eran ingleses si no me equivoco, y eso explicaría muchas cosas. ¿Cuáles son los orígenes? Bueno, para no hacerlo tan largo, ya ven que siempre digo eso y siempre termina muy largo, hay que conocer un poco el contexto histórico de Estados Unidos y Europa en 1911, siglo XIX. La industria comenzó a crecer a pasos agigantados desde el momento en el que se dieron cuenta que la mano de obra tonta en aquel entonces era más redituable que hacerlo de manera artesanal. Hacía falta uno que otro güey listillo para convencer a los demás de trabajar para uno, que es así como se comienza prácticamente cualquier empresa que esté basada bajo el régimen capitalista. Buscar gente, convencerlos de que te trabajen, enseñarles, capacitarlos y decirles hagan lo que les acabo de enseñar y consigan dinero. Para mí, eso la gente no lo entendía en 1911, cuando las primeras revoluciones industriales comenzaron y hubo un pequeño señor que dijo: corrijo, no era inglés, era estadounidense. Salió un señor, Frederick Taylor, padre del taylorismo según esto, que buscó durante mucho tiempo y mientras observaba todos los procesos de su industria, todos los procesos en general, el vato dijo: es que yo quiero más, güey. Yo necesito y sé que puedo hacer más. Algo que se le aplaude mucho fue el estudio de tiempos y movimientos y la estandarización de procesos, ya que son los pilares clave. Cuando quitas los tiempos o las actividades que no generan un valor a tu cadena de valor, a tu cadena de producción, vas quitando presupuesto que no vas ahorrando dinero. Y cuando entiendes que tú como trabajador, tu rol es únicamente seguir los estándares, las normas, los procesos que ya están, pues todo está más sencillo, sueles adaptarlo a la información, al conocimiento de la industria en la que se está trabajando. Pero los procesos, pues todos ya están predefinidos de cierta manera. Y si no, pues ese es nuestro trabajo, definirlos y optimizarlos. Esa es parte de la administración científica, pero en ese entonces, este señor dijo: yo sé que puedo hacer más con menos. Ya vi que hay ineficiencia, que los trabajadores son acá medios huevones, que todos quieren tener la razón, que unos son más jefes que otros, que cada semana va saliendo más gente. Hasta aquí, banda. El señor dijo: yo voy a proponer una teoría, unos lineamientos que digan que se va a hacer así, 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 y lo van a seguir las personas que quieran estar conmigo en mi empresa. Y se fue corriendo la voz y poco a poco el taylorcismo fue una filosofía, una práctica adaptada por todos los empresarios de aquel entonces, ya que veían que podían conseguirse mejores resultados. Estaban haciendo lo que ahora es un estudio de tiempos y movimientos y la optimización de procesos, pero como eran los procesos ceros, pues son los pilares de no hay una optimización. Sí hay una optimización porque antes no existía, pero es más una creación de. La creación de estas dos ramas, estudio de tiempos y movimientos y optimización de procesos o sistemas, optimización de sistemas, sí, estandarización de procesos, dan pie a ¿qué? A todo lo que ya hemos visto que se ve en la actualidad en la ingeniería industrial. Por eso es tan importante comprender la administración científica, que es básicamente administrar todos los recursos, sea cual sea, humano, material, industrial, económico, el recurso que ustedes quieran, renovable o no renovable, con el fin de sacarle más provecho, exprimirlo más. Así como cuando el Homero aprieta la mano y se traga la mano su moneda, así, exprimir más con todo lo que ya había. Además de aprovecharse en parte de la ignorancia que existía en aquel entonces. Y vamos a ver por qué. No crean que todo fue miel sobre hojuelas en esta creación de la ingeniería industrial. No. Insisto, eran otros tiempos. Principios clave del taylorismo. Eran 4 principios clave, ya los mencionamos. La división del trabajo, que cada persona va a hacer tareas simples, repetitivas, con el fin de aumentar la eficiencia y reducir los tiempos muertos. A más personas haciendo lo mismo, lo voy a sacar más rápido, ende voy a tener mayor producción, ende lo voy a poder vender más barato, ende voy a necesitar más personas, más capacitadas,
y más en forma para poder seguir siendo competitivo a nivel nacional o internacional. Muchas personas creen que si se sustituye, y hago este comentario porque es lo que se pensaba en aquel entonces, que al hacer más productivos, al fabricar más o al tener ya líneas de producción implementadas o máquinas, herramientas, iban a perderse los trabajos. Yo creo que hasta la fecha mucha gente sigue pensando eso, que cuando hay innovación, cuando hay tecnología en las industrias, sobre todo en las fábricas, en las industrias sí, las producciones, no en servicios, fábricas, sí se empieza a requerir más personal, porque como se puede comenzar a fabricar más y a vender más barato, te vuelves más competitivo, que al final del día es lo que buscan las personas, calidad y precio. Y si tienes un buen producto de buena calidad y lo puedes hacer más económico, claro que la gente te va a seguir buscando. Quienes ya te compran te van a seguir comprando más o te van a pedir más, y quienes no te compran van a poder comenzar a verte como opción porque vas a poder tener unos costos más adecuados para ellos, o un producto, en aquel entonces no era tan modular, pero ahora sí un producto adaptable a sus necesidades. El segundo principio era seleccionar de manera científica y con conocimiento de causa a las personas de acuerdo a sus habilidades naturales y la capacitación a la que habían estado expuestos. Si una persona ya venía de otra fábrica y era encargado de una cosa o de algo en particular, en el Taylorismo ya no decían, ok, mételo desde inicio, desde lo más bajo, no. ¿Qué sabe hacer esta persona? Ah, esto y esto. Ah, mira, ese güey me sirve para esta función. ¿Cómo ves si lo mandas para acá? Seleccionar a las personas de acuerdo a sus habilidades y conocimientos permitía también que existiera mayor desarrollo y más rápido en todas las áreas de la producción que se estaban trabajando. Volvíamos a lo mismo, se permeaba hacia abajo el conocimiento, desarrollo y experiencia que traían los ingenieros u otros obreros de otras fábricas. Entonces, pues nos volvíamos más productivos en aquel entonces a nivel industrial. Comenzó a existir también la cooperación entre directores y trabajadores. Ya podían los trabajadores saber quién era la persona que les pedía algo, quizá no directamente porque no conocían al dueño, pero sí a los encargados que conocían o tenían acceso al dueño. Entonces, si bien estas personas no mandaban el recado, porque pues no, simplemente no, la gente a veces desde tiempos inmemorables ha sido cola y envidiosa, pero había manera de poder pasar el mensaje a la alta dirección, porque los gerentes eran personas con mayor conocimiento técnico y mayor conciencia de causa y conocimiento de los procesos internos de la empresa, además de personas que comparten una filosofía muy similar a la del dueño de la empresa, a tal grado de dejarlos como una extensión de representación en los momentos en los que no se encuentren. Gerente administrativo, gerente financiero, ya saben, por eso hay tantos gerentes, tantos puestos gerenciales, porque son las personas en teoría más capacitadas. Y así como es en el 2025, así lo era en 1911. De verdad, disculpen a los perros, desearía poder no darles ese ruido, no se puede. Sí, les decía, la colaboración entre gerentes y operarios se empezó a hacer más dinámica. Entonces, así como los operarios aprendían nuevas visiones o estrategias y adquirían, sí, nuevos conocimientos, los gerentes, quienes tenían otro tipo de visión, comenzaban a escuchar las opiniones y ver la perspectiva, escuchar y ver la perspectiva a través de los ojos de los otros colaboradores y desde sus ópticas personales. Esto dio paso a algo que en el futuro Elton Mayo pudo redirigir, que es el enfoque hacia el recurso humano. Me estoy adelantando, pero spoiler, eran bien hijos de la chingada. Existía mucha explotación laboral en 1911. ¡Qué sorpresa! Y eso no significa que estuviera bien. Sin embargo, es importante recordarlo porque es como la esclavitud. Si lo recordamos y sabemos dónde estábamos parados, podemos ya no estar parados ahí nunca más. Ya sabemos que no está bien. Sí, el Taylorismo dio muchas bases y fundamentos para la ingeniería industrial. También trajo muchas cosas a considerar y discutibles sobre la moral. Entre esas desventajas no estuvo el desarrollo ni la producción de la industria. Eso se los tengo asegurados. Y la responsabilidad compartida y control, que fue otro de los principios del Taylorismo, en donde se empezaba a dividir la responsabilidad entre los niveles de organización. Se comenzaban a crear los famosos organigramas jerárquicos de acuerdo al cumplimiento de los estándares y al rol que cada quien cumplía. Ya empezaba a haber obreros, supervisores, gerentes. Cuando los gerentes no se daban abastos, comenzaron a contratar o a ascender obreros con un poquito más de intelecto a ser los supervisores, y a su vez estas personas dirigían las indicaciones de los obreros. Y bueno, así fue como se creó la industria como tal y parte de los principios de la ingeniería industrial, con el señor Frederick Winslow Taylor y el Taylorismo. ¿Qué impacto tuvo la administración científica con el paso del tiempo?
No es secreto, ya lo mencionamos. Se estandarizaron las industrias, dijeron, esto se va a hacer así, 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 y vamos a tener una hojita, una lista de verificación, donde se va a comprobar que tengamos esto, esto y esto, y todos los productos van a estar estandarizados de acuerdo a esto, 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 y van a haber normas que dictan que esto es así, 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 y no puede haber menos del mínimo, y esto es lo recomendable. La estandarización dentro de los procesos industriales se comenzó a ver en todas las fábricas que iban surgiendo en ese primer auge del desarrollo industrial, en esa primera revolución industrial. Desde ahí, 110 años a la fecha, seguimos pensando y hablando sobre cómo estandarizar los procesos, cómo hacerle entender a la gente que la estandarización de procesos, el no hacer las cosas al chingadazo, es lo ideal para ser más productivos y que respetar la estructura jerárquica de la organización de acuerdo al conocimiento y las habilidades de cada persona es lo mejor que se puede hacer para obtener nuevamente resultados productivos y optimizar nuestros recursos a nivel industrial. Eso es lo que trajo la administración científica, la creación de la industria como tal, la estandarización de procesos, la optimización de procesos también para volvernos más productivos y recursos y otras cosas, optimización en general y el respeto de la estructura jerárquica organizacional. Es muy importante entender quién es quién y quién es jefe de quién vienen las indicaciones. Es importante seguir las reglas al pie de la letra según están escritas las normas oficiales, si es que existen normas oficiales o lineamientos de cuadros normativos a los cuales nos vamos a alinear, con el fin de siempre buscar la mejora continua y volvernos más productivos, competitivos e innovadores a nivel mundial. La innovación está peleada con el crecimiento económico dentro de las industrias, no porque no tengan el crecimiento económico esperado año tras año significa que deban de dejar de ser innovadores o de dejar de preocuparse en el medio ambiente o en la sociedad. Al contrario, con mayor razón, quizá sea porque no se le está poniendo tanto empeño. Porque está bien claro, cuando tú le entregas a la sociedad, al medio ambiente, a la sociedad, al medio ambiente también, algo de valor, le entregas algo de lo que le estás quitando, la misma gente te lo devuelve. De verdad, es como una regla de vida no escrita. La misma gente te lo devuelve. Se acuerda de las acciones que tú haces como empresa y que estás haciendo cosas chidas por y para todos, no nada más a nivel económico como empresa capitalista, no, sino un bien en general para la humanidad. Y eso está chido, eso está chido. Esto fue lo que estos fueron los resultados hasta la fecha de la administración científica. Estandarizar procesos y sistemas, optimizar recursos, tiempos, movimientos para mejorar la eficiencia y la productividad, hacer más con menos, y la estructura jerárquica, la línea de mando. Eso fue lo que se implementó con la administración científica. Y bien, ¿cómo pasa? Ya me dijiste que el taylorismo y que hicieron esto. ¿Cómo se pasa del concepto artesanal de la fabricación por pieza al concepto moderno de industria? Constó de 3 partes en la primera revolución industrial. Los pequeños talleres artesanales fueron inyectados con recurso propio de terceros que decidieron invertir en amigos, familiares o su patrimonio en hacer crecer su taller artesanal. A muchos les pegó, a otros no. Pero esa pequeña transición de uno que otro taller artesanal a decir, oye, ya puedo producir en masa, ya puedo hacerlo así al mayoreo, ya puedo fabricar más, tengo a tantas personas, fue lo que dio paso al crecimiento en la industria, a la fabricación en masa. Y cuando agregamos el factor de la especialización y la división del trabajo a gran escala, decimos, un momento, estaba perdiendo muchísimo tiempo en otras tantas cosas. Ahora que ya tengo todo súper bien definido y sé cómo funciona esto, sé en qué enfocarme, ya produzco lo suficiente para tener un costo competitivo, me voy a enfocar en mejorar mis procesos para pues ver hasta dónde puedo llegar, ¿no? Esas motivaciones de hacer más con menos fueron las que dieron paso a la creación de la industria moderna. Desde el cambio de los talleres artesanales, la inyección de capital a estos pequeños negocios, la migración de personas de Inglaterra a Estados Unidos o de Inglaterra a otros lugares del mundo, fue que se comenzó a distribuir un poquito más la riqueza porque iban naciendo cada vez más industrias y volviendo más competitivo Europa y América. Estados Unidos particularmente, no América como tal en ese entonces. Así fue como se creó el concepto moderno de la industria, pasando de talleres artesanales al nivel de dividir nuestro trabajo a niveles tan detallados de especialización. ¿Qué tiene que ver el taylorismo y la administración científica con el capitalismo industrial? El taylorismo fue tachado, criticado por muchos, porque sí, buscaba la eficiencia, reducción de costos y tiempos de producción a costa de el bienestar humano. Sí, éramos muy eficientes en cuanto a producción, éramos muy competitivos para el sistema capitalista. Nuestras ganancias aumentaban bastante, ya vimos cómo no hacer las cosas, ya sabemos cómo sí hacerlas y entonces hay que ir probando de qué otras maneras hacerlas. Este tipo de prueba y error, estandarización, fue generando mayores ganancias para todos, que a su vez, lamentablemente, cayó en la concentración de capital,
como no todos tenían industrias y solo unos cuantos, y no era una repartición de riqueza justa, sino una repartición capitalista por pieza o por hora de trabajo, pues bueno, los propietarios se hicieron más ricos y los obreros se hicieron más pobres y más gastados y se empezaron a enfermar, y todo para satisfacer la producción que el patrón estaba solicitando. Sí, tiene su parte turbia, sí hay cierta relación con un capitalismo industrial, y el capitalismo industrial no es nada más que enfocar todo nuestro recurso a todo lo que se le pueda sacar un producto o un servicio, trabajarlo a nivel gran escala, mamastrófico, producción grande. Un taller artesanal, la producción en pequeña escala realmente no, a nivel medioambiental no afecta tanto, y creo que trae mejores beneficios ecoamigables y sociales a la comunidad que a una industria grandota en temas de PIB, de desarrollo y bla bla bla, innovación, crecimiento económico de una nación. Pues sí, el capitalismo industrial es muy grande porque es de donde más dinero se recolecta de los impuestos. Los gobiernos tienen ahí bien puesta la mira en las industrias, por eso también muchos ejecutivos a nivel mundial tienen muchísimo peso porque pagan mucho de impuestos. El capitalismo está en todos lados y no nos va a dejar nunca, ni aunque seamos obreros en la industria o gerentes encargados también de la misma. Pero bueno, es así como se permite la máxima producción y optimización y todo. Cuando no tenemos escrúpulos y trabajamos para el sistema industrial capitalista, pues bueno, nos vamos a tener que enfocar en hacer más con menos a costa de cualquiera, siempre con el fin de buscar las ganancias, y pues nada, únicamente dejando de lado que no porque hagamos más con menos nosotros vamos a tener más. No, vamos a seguir teniendo lo mismo. Como anécdota, como parte de dejar un legado a nivel industrial o a nivel ambiental o social, pues ya está en cada quien qué hacer, cómo responde ante estas cosas. Aquí está. Crítica y problemas del Taylorismo. Sí, muy importante. Mucho pie al Six Sigma, mucho pie al Lean Manufacturing. Que tú fuiste quien hizo los principios del estudio de tiempos y movimientos. Que tú fuiste quien motivó a los hermanos Gilbert. Que tú fuiste quien hizo el diagrama de Gantt. Que tú fuiste quien hizo la estandarización, la jerarquía. Sí, Taylor. Sí. Pero hay que recordar también que existió mucha deshumanización en esos años, que la explotación laboral era muy frecuente, la gente terminaba puteadísima de la espalda, no veía a sus familias, tenían salarios bien bajos. Insisto, un gran ejemplo y referente son las películas de Charles Chaplin, donde trabaja como empleado en fábricas de producción, en líneas de producción. Ahí se ve cómo los supervisores eran unos hijos de su puta madre que lo traían a pan y verga y el pan ya se había acabado. Les pegaban. Digo, yo sé que es una interpretación, sé que quizá ni siquiera fue así. No dudo y no descarto que esté hecho y satirizado en alguien o en alguna situación que haya pasado en aquel entonces. Ende, si eran hijos de su puta madre, porque sabían que así como existían, así eran reemplazables. Entonces se iba uno y regresaba otro, moría uno, entraba otro. Empezaron a dejar de ver al trabajador como humano y lo empezaron a ver como una parte engrane de todo el sistema operativo de la industria. Por lo mismo, no les preocupaba en qué condiciones los tenían porque había más de los que necesitaban. Había más obreros, había un chingo de obreros en ese entonces y no había tantas plantas porque era costoso abrirlas. Ya hasta que empezaron como que a decir, no, pues mira, si abrimos más plantas, abrimos más sucursales, de mi misma empresa obviamente, porque no voy a repartirlo con los demás, soy cola y no me gusta hacer eso. Seguramente fue el pensamiento de más de uno en 1911. Pues me voy a llevar a estas personas que ya conocen, son obreros, los voy a migrar a otro lugar y los voy a subir, los voy a ascender. Y así se fue haciendo la cadena de jerarquía organizacional. También, ya con esta delimitación de los roles, de los cargos, ya cuando empezaron a volver un poquito más humanos, como 50 años después de la creación del concepto de administración científica, que empezaron las huelgas y disturbios y creaciones de sindicatos, ya fue que la gente empezó a decir, creo que nos estamos pasando un poquito de ñonga, ¿cómo ven? Sí, les damos derechos. Y bueno, eso fue ya parte de lo que se vino después en todo este mundo de la ingeniería industrial. Pero en este entonces, la gente no tenía conocimiento ni idea de que a esto se le iba a llamar en un futuro, 110 años después, ingeniería industrial. No estaban informados, ellos solamente estaban trabajando todos los días, tratando de llevar el pan a la mesa de su casa y aguantando pendejadas, y aguantando insultos, apendejamientos, bromas, gritos, porque no había de otra. Era lo que había en ese entonces y era lo que tocaba si tenías que llevar el pan a la mesa. Pero fue criticado. Hubo mucha huelga, se crearon sindicatos ahí, los empleados empezaron a buscar mejores condiciones y derechos laborales. Dijeron, no mames, estoy trabajando un chingo, me duele la espalda y no estoy llevando pan suficiente a mi casa. ¿Qué pedo? Algo no está bien, güey. Y bajo esta primicia y bajo estas dudas donde todos dijeron,
pensé que yo era el único al que no la alcanzaba. Se fueron organizando, se fueron conectando entre sí y dieron paso a las huelgas, sindicatos, protestas y todo eso que... Pues sí, la gente está en su derecho de exigir, ¿no? No son mano de obra nada más, son personas y hay que tratarlos como tal. Todos somos personas y todos merecemos un trato digno. Y por eso es importante conocer el taylorismo para saber qué tuvo sus pros y sus contras y entre ellos, uno de sus pros, algo no tan diferente a la esclavitud moderna. Oye, ¿y cómo se vio reflejado en aquel entonces la administración científica? Ya una vez puesto sobre la mesa que eso era administración científica. Buena pregunta, ingeniero. El crecimiento se dio durante la primera revolución industrial, cuando las principales ciudades se comenzaron a transformar con las ideas de este señor loquito que empezó a decir, no, es que tenemos que estandarizar todo y hay que seleccionar a la mejor mano de obra y a darles un puesto de acuerdo a sus capacidades. Sí. La gente le empezó a hacer caso, la gente lo escuchó, dijo, este güey algo sabe, tiene una empresa exitosa, ya lo aplicó ahí. Y empezó a decir este pinche loco que si todos hacemos lo que este güey hace nos va a ir igual de bien. Ok, vamos a aplicarlo. Se dieron cuenta de que en efecto la administración científica funciona porque es meterle números a la administración y es lo que da pie a Lean Manufacturing, Six Sigma, optimización de procesos, eliminación de tiempos y movimientos, todo lo que ya mencionamos aquí, gestión de calidad, todo. Y dijeron, lo que dijo Taylor funcionó muy bien. ¿Qué les parece si seguimos abriendo este pedo en otros lugares, en otras ciudades, si migramos y nos llevamos a las personas capacitadas y abrimos nuevas sucursales, pero ya con una línea de aprendizaje más corta, más pequeña, personal más capacitado, con experiencia, y en vez de iniciar sobre cero en un lugar nuevo, sería como iniciar con 50 o 60% del avance, ya con una producción estable, bien, y con costos fijos, sabiendo costear los productos que vamos a fabricar, cuánto nos van a costar, la mano de obra, todo eso. Se empezaron a adaptar las industrias a todos estos cambios que les empezaron a llegar uno tras otro, porque si se dieron cuenta fueron como 4 cosas que este señor empezó a implementar y decir, es que debemos de hacer este pedo, güey, para que las cosas salgan mejor. Y uno que otro que sí le hizo caso, salió ganón y ahora pues tuvieron o tienen sus empresas en Estados Unidos, en Europa, derivado de hacerle caso y de apostarle al taylorismo y la administración científica en el periodo de la primera revolución industrial. Claro, así como hay muchas empresas que sobrevivieron, hay muchas fábricas que pues obviamente no, por temas personales, por temas económicos, por temas sociales, ambientales, bélicos, pues dieron lo que tuvieron que dar y ya. Y no por eso está mal, ni significa que no funcione, solamente no a todos les funcionó igual. Y es parte de la vida. Aquí en China y en todos lados así puede pasar. Esas 3 fases fueron las que dieron pie al boom de la revolución industrial. La transformación, la producción y la adopción. Legado y evolución. ¿Qué nos dejó además de la ingeniería industrial? Como si fuera poca cosa, la administración científica. Dio una influencia duradera a todas las áreas, no nada más a la ingeniería, a la industria, no. Cuando todos los autores contemporáneos de otras áreas dijeron, si este señor, filántropo, consultor, economista, ya nos dijo esto, que la administración científica, y ya hay prueba suficiente de que sí, porque él lo ha aplicado, ¿hasta dónde se puede estirar la liga? ¿Qué más podemos optimizar? ¿Hasta dónde se puede ser productivo? ¿Qué tan eficiente de manera operativa se puede hacer sin dañar a nuestros operarios o sin malgastar nuestros recursos? Esas bases de la gestión moderna de una empresa son las que se desataron con el taylorismo, con la administración científica. También, eventualmente, con Elton Mayo y otros autores pioneros de la ingeniería industrial, con el paso del tiempo, se le fue dando más énfasis y peso a las condiciones laborales y bienestar del ser humano, del empleado colaborador ser humano, porque se dieron cuenta, este es un spoiler, un adelanto, que si las personas estaban cómodas y se sentían bien, iban a dar un mayor rendimiento, iban a ser más productivas. Y es aquí donde el taylorismo empieza a dar, ahora sí, pie a lo que se le conoce como ingeniería industrial, cuando se empieza a combinar con otras prácticas, técnicas, metodologías o filosofías de otros autores que convierten la industria, que convierten al empleado en la industria en humano más que empleado. Aquí todavía se veía más, eres un engrane y me trabajas, eres mi puta y vas a hacer lo que yo te diga. Ya después de que este güey se puso cranky y hacer una especie de esclavista moderno con las personas blancuzcas de Europa y América, ya los demás dijeron, es que no está chido, güey, porque podría ser cualquiera de nosotros. Pues comenzaron a darle prioridad al bienestar del empleado, la postura en la que trabajaba, el tiempo que estaba parado, el desgaste, les empezaron a dar equipo de protección personal y fue poco a poco así como se dio paso a todas las demás áreas de especialización de la ingeniería industrial: manufactura, seguridad e higiene, supervisión, mantenimiento, capacitación, RH. Todo se fue desprendiendo derivado de una buena gestión moderna de empresas que es aplicable en la industria y que partió del taylorismo con la administración científica. ¿Qué aprendimos con el paso del tiempo?
ya después de 110 años de que esto sucedió? Pues lo que ya dijimos, el taylorismo puro ya evolucionó, ya no hay este tipo de esclavitud moderna. Sin embargo, las bases que dejó dieron pie a estudiar la calidad, la optimización y productividad, la gestión de tiempos, la mejora continua, y adaptando todos estos términos a los contextos actuales, nos podemos dar cuenta de que sí, desde hace 110 años ya tenemos la fórmula para poder construir un sistema industrial, una industria de cualquier cosa, dejando de lado la fábrica, una industria, si seguimos los pasos de acuerdo a lo estipulado por los autores pioneros y lo adaptamos a nuestro día a día, podemos darnos cuenta de que por algo hicieron cambios significativos en su momento, porque hasta la fecha estoy seguro que si uno aplica de manera correcta la metodología Lean en su empresa, la metodología o la filosofía Kaizen en su área de trabajo, 5S, sí o sí se van a ver resultados. ¿Por qué? Porque la disciplina siempre le va a ganar al talento. Hacer todos los días tu trabajo, hacer todos los días lo que se supone que tienes que hacer, va a volver, si no a tu espacio o industria, a ti como persona, una persona más productiva, una persona más motivada, con otro tipo de enfoque. Adaptando lo aprendido del taylorismo y otras tantas filosofías en nuestra vida diaria, podemos convertirnos en ingenieros industriales más integrales y ser humanos más completos, porque ya conocemos y entendemos que no solo somos piezas en el sistema de la producción en masa, sino que somos parte importante e imprescindible de la economía industrial. Yo veo muy imposible que exista una industria sin personas de verdad. Que cada vez se industrializa más, sí. Que cada vez se hacen las cosas, sí. Sí. El decrecimiento económico propone empezar a dejar de fabricar. Las alternativas ecoamigables, el desarrollo sostenible y los proyectos de alto impacto no son cosas que se puedan ver aplicadas en la industria tan fácilmente. Por lo mismo, pues tomemos lo que nos dejaron estas filosofías y metodologías para aplicarlo en nuestro día a día, en nuestra vida diaria, indistintamente de si eso va a traer un bien a la industria, a la empresa. Tratemos de buscar esos bienes, esas retribuciones a nuestra persona, a nosotros mismos. Aplicando todo esto podemos cambiar quizá nuestra vida. Ya vimos que funciona, ya vimos que la optimización de procesos realmente funciona. Apliquémosla en nuestro día a día y quizá con suerte obtengamos algo de práctica para poder decir, yo ya sé hacer esto, yo ya sé realizar un estudio de tiempos y movimientos, yo ya sé realizar una estandarización de procesos, yo ya sé realizar una documentación de procedimientos, yo ya sé desarrollar la administración científica en la gestión, yo ya sé capacitar, ya sé respetar un orden jerárquico. Ok, apliquémoslo a nosotros mismos para después nosotros con este conocimiento tratar de compartirlo en la industria. Esta es una cadenita, recordamos esto, es una pinche cadenita. Está en que todos nos digamos y ayudemos de todo con el fin de volvernos más productivos como comunidad, sociedad y en este caso como industria. Y pues nada, espero que les haya gustado. Esta fue la administración científica, el origen de la ingeniería industrial. Espero haberlo explicado un poco bien, no haber perdido tanto tiempo. Recuerden, si les gusta mi trabajo, de verdad agradezco infinitamente cuando ustedes se suscriben y dejan su like y su comentario y me hacen preguntas, me pone muy feliz. Y pues nada, ya saben que yo soy el ingeniero Alejandro Briones y nos vemos en otro video. Hasta la próxima, bye.